El sol descendía lentamente sobre los campos dorados de El Paraíso Perdido, tiñendo el horizonte con tonos ámbar y escarlata. El viento danzaba entre las espigas del trigo maduro, susurrando secretos antiguos que solo la tierra conocía. Los árboles, viejos guardianes del valle, observaban en silencio la llegada de una silueta solitaria a caballo. Era ella, Valentina del Sol. Habían pasado 10 años desde que Valentina dejó aquella hacienda, una mujer joven con el corazón hecho trizas y los sueños rotos por una tragedia que aún ardía en su memoria. Ahora volvía convertida en una mujer distinta, firme como las raíces de un roble, pero con la mirada llena de fuego, decidida a enfrentar su destino. Su cabello rubio, largo y suelto, brillaba como una cascada de luz bajo el crepúsculo. Sus ojos azules reflejaban la vastedad del cielo, pero en ellos también se ocultaba una tormenta de recuerdos. Al pasar por el portón de hierro forjado con el escudo de los de la Vega, la madera crujió como si la hacienda misma respirara al reconocerla. Los trabajadores se detenían al verla, sorprendidos, murmurando su nombre como si fuera una leyenda. ¿Es ella? ¿La hija del patrón? Los establos, las veredas de piedra, el viejo rosal donde solía esconderse de niña, todo seguía allí, pero envuelto en un aire de melancolía. La hacienda estaba herida, como si el alma de aquel lugar hubiese quedado en pausa desde su partida, y era verdad, desde que murió don Elías del Sol, su padre, la finca fue vendida a único comprador que pudo salvarla de la ruina, Sebastián de la Vega. Valentina desmontó sin ayuda. Pisó la tierra con firmeza, como quien reclama lo que le pertenece por derecho ancestral. No venía en busca de fortuna ni perdón. Venía a cuidar das lembranzas, a reerguer a dignidade de sua família e, sem saber, a incendiar o coração de um homem que havia esquecido o que era amar. En la distancia, una figura masculina la observaba desde lo alto del balcón principal. Alto, imponente, con el porte de un hombre que ha visto demasiado y que no le teme a nada, Sebastián se mantenía en las sombras. Sus ojos verdes, fríos como jade, se clavaron en ella con una mezcla de sorpresa y desdén. No dijo palabra, no bajó a recibirla, pero sintió un estremecimiento, mínimo, casi imperceptible, al verla desafiando el crepúsculo. Esa noche, los cielos parecieron arder. Un rayo cruzó el firmamento mientras una bandada de cuervos sobrevolaba el campo. Algo estaba por despertar. No era solo el regreso de una mujer, era el renacer de una historia olvidada, de una pasión dormida bajo la tierra, que ahora amenazaba con estallar como una tormenta de verano. En el corazón de El Paraíso Perdido, la historia comenzaba a escribirse una vez más, y esta vez, el destino no tendría piedad. El amanecer se deslizaba por los campos como un suspiro tibio. El rocío aún cubría la tierra, brillando en cada hoja como diminutos espejos. La hacienda, que la noche anterior parecía dormida, ahora comenzaba a despertar con los sonidos familiares del gallo, las ruedas de madera y los cascos de los caballos resonando contra las piedras. Pero ese día no era como los demás. Ese día, algo había cambiado. Déjale un like al video y suscríbete al canal. Estamos rumbo a los 10.000 suscriptores. Únete. Valentina ya estaba de pie, vestida con una camisa blanca ligeramente arremangada, jeans ajustados y botas gastadas que carregavam a poeira de muitas estradas. Caminhava com passos decididos até o estábulo, onde o cheiro do feno fresco e do couro molhado despertava lembranças doces e amargas de sua infância. Lá, entre cavalos nervosos e um silêncio respeitoso, reencontrava uma parte esquecida de si mesma. Fue allí, junto a la yegua blanca que había sido de su padre, donde lo vio por primera vez bajo la luz del día. Sebastián estava encostado num dos pilares de madeira, os braços cruzados sobre o peito e os olhos semicerrados observando-a com uma expressão inescrutável. Não era um olhar de curiosidade, tampouco de hostilidade. Era o olhar de um homem que enxerga além das palavras, que mede os outros não por suas ações,
mas pelo silêncio entre elas. Valentina fingiu não notar sua presença. Acariciou a crina do animal com ternura e firmeza, como se ali depositasse as emoções que lutavam para não transbordar. «No deverías estar aqui tão temprano». Su voz, profunda, arrastraba una nota de fastidio o de advertencia. Ella no se volteó enseguida. Respiró hondo. Sabía que esa mañana marcaría el inicio de un duelo invisible entre dos almas heridas. Esta tierra fue de mi padre. Los amaneceres me pertenecen tanto como a ti, patrón. Respondió finalmente, sin mirarlo aún. Un leve temblor se dibujó en los labios de Sebastián. No era risa ni burla. Era una reacción contenida. Porque en el fondo, no esperaba que esa mujer, de mirada firme y voz serena, lo enfrentara con tanta naturalidad. Desde la venta de la hacienda, nadie había osado hablarle así. Y esa osadía, por alguna razón, no lo irritó, lo inquietó. Se acercó un paso. La luz matinal dibujó su silueta con precisión, la barba de 2 días, el torso ancho cubierto por una camisa escura, ocheiro de terra, couro e solidão. Sus ojos verdes la perforaron como 2 llamas de hielo. «No vine a pelear», dijo en tono bajo, «pero si estás aquí para remover lo que quedó enterrado, deberías tener cuidado». Valentina entonces lo miró. Por fin. Y cuando sus ojos se cruzaron, el tiempo se comprimió, se tensó como una cuerda a punto de romperse. Había en ese intercambio una electricidad antigua, una promesa no dicha, un abismo. Pero no hubo más palabras. El silencio se instaló entre ellos como un tercer personaje, pesado, denso, inevitable. Él se dio media vuelta y se alejó sin mirar atrás. Ella quedó allí, con la mano aún sobre la crina del caballo, sabiendo que acababa de cruzar una frontera invisible. Ese encuentro, breve pero cargado de fuego contenido, había marcado el principio de una historia que ni los 2 corazones más endurecidos podrían detener. Mientras tanto, en lo alto del establo, una figura menuda observaba todo con atención. Era doña Rosario, la ama de llaves, vieja como el adobe pero más viva que todos. Sus ojos chispeaban al ver a Valentina y Sebastián juntos, y murmuró para sí: «Ay, niña, si supieras lo que esa mirada significa». El destino ya había sido lanzado. Los primeros hilos de la pasión comenzaban a tejerse, y la hacienda, silenciosa y antigua, lo sabía. El cielo se cubría de nubes pesadas, como si la hacienda misma sintiera el peso del pasado que comenzaba a revolverse bajo la superficie. Un viento seco arrastraba hojas muertas por el camino de tierra, levantando polvo y memorias. En el interior de la casa principal, las paredes respiraban historia. Los retratos antiguos colgaban con solemnidad, testigos mudos de generaciones marcadas por gloria, traición y silencio. Sebastián de la Vega caminaba por el pasillo central, sus botas resonando sobre la madera como tambores de guerra. Su andar era firme, su postura erguida, mas había una rigidez en sus hombros que delataba una tensión constante. En su mirada, aún más afilada que la mañana anterior, se escondía un secreto no compartido con nadie. En el fondo de la casa, al final del corredor más oscuro, se encontraba su estudio. Allí nadie entraba, ni criados ni capataz, ni siquiera doña Rosario. Aquel lugar era un santuario de sombras, un espacio donde el tiempo se detenía y el aire pesaba distinto. Sebastián cerró la puerta como un gesto seco. Se aproximó a estante antiga, puxó un libro sen capa, e de dentro dele cayó una fotografía amarelada. Una mujer joven, de cabellos oscuros y sonrisa amplia, posaba junto a él en otro tiempo, otro universo. Su nombre era Isabela. Isabela. El nombre aún dolía en sus pensamientos, como si cada letra rasgara su piel por dentro. Había sido su prometida, su única ternura, su única rendición, pero había muerto, no por enfermedad, no por accidente, sino por un fuego.
Un incendio que consumió más que paredes y techos. Quemó su alma, sus planes, su capacidad de creer en el amor. Nadie sabía los detalles, solo Sebastián y la tierra maldita donde la tragedia ocurrió. Dicen que fue un accidente, que una lámpara cayó durante una tormenta, pero los susurros en los pueblos cercanos contaban otra versión, que alguien quiso silenciar a Isabela, que ella había descubierto algo, que el fuego no fue un error. Desde entonces, Sebastián se convirtió en piedra. Cerró su corazón como quien cierra un cofre con un candado oxidado y lo lanza al fondo de un pozo. No hubo lágrimas, ni duelo público, solo una transformación silenciosa. Se volvió un hombre de negocios implacable. Compró tierras arruinadas e impuso respeto con su frieza. Nadie se atrevía a mencionar el nombre de Isabela. Era un fantasma que vivía en sus ojos y en el perfume de lavanda que aún flotaba en el estudio. Aquella mañana, tras el breve encuentro con Valentina, algo extraño lo perturbaba. No era su belleza. Había visto muchas mujeres hermosas. Era su presencia, su fuego, su falta de miedo. Lo desarmaba e irritaba, porque sentía que su propio escudo comenzaba a agrietarse. «Maldita sea», murmuró, apretando la foto entre sus dedos hasta arrugarla. En ese mismo momento, en otro extremo de la hacienda, doña Rosario preparaba el desayuno para los trabajadores. Entre huevos, café y tortillas calientes, hablaba en voz baja con Antonio, el capataz. «El patrón no es malo, solo está roto, como esas sillas viejas que ya nadie se atreve a reparar. ¿Y tú crees que la güera esa, la Valentina, puede cambiar eso?» Doña Rosario sonrió con una sabiduría antigua. Si el fuego de una mujer fue lo que lo destruyó, tal vez otro fuego, más fuerte, lo pueda reconstruir. Y mientras el aroma del pan recién horneado llenaba la cocina, Sebastián se mantenía encerrado, luchando contra un pasado que no lo soltaba, sin saber que, afuera, el destino ya había comenzado a tejer su red. Porque la frialdad de un hombre no nace del vacío, nace del dolor. Y el amor, cuando llega con la fuerza de un huracán, no pregunta si estás listo. La tarde caía lenta sobre el paraíso perdido, teñida de un tono cobre que hacía que los muros de la hacienda parecieran arder en un fuego manso. Valentina caminaba sola por el jardín abandonado, ese rincón secreto donde su madre solía cultivar jazmines y contarle historias sobre el honor de los del sol. El aire tenía un olor agrio a polvo y flores secas, y cada paso que daba era como una invasión a una memoria que no le pertenecía más, pero que aún la llamaba. No buscaba nada. O al menos eso creía. Su intención era simplemente pasear, respirar, recordar. Pero el destino, con su sentido irónico de oportunidad, había preparado algo mucho más profundo para aquel entardecer. Debajo del viejo arco cubierto de enredaderas, un portón oxidado crujió bajo sus manos. Detrás de él, había una pequeña construcción de adobe, casi oculta por el paso del tiempo, la antigua bodega de herramientas. Su padre siempre le había dicho que no había nada allí que valiera la pena, que era un lugar sucio, lleno de trastes rotos. Pero algo, un susurro del alma, un temblor en el aire, la empujó a entrar. Dentro, la oscuridad la recibió como una ola espesa. El polvo bailaba en los rayos de luz que se colaban por los tablones sueltos. Unas cajas viejas se amontonaban contra la pared, cubiertas por mantas carcomidas por los años. El suelo crujía bajo sus botas, e o cheiro de papel antiguo misturábase ao de ferrugen e abandono. Valentina encendió una linterna pequeña que llevaba en el bolsillo trasero. Su rayo de luz se paseó por los objetos olvidados hasta detenerse en una caja de madera con el escudo 2 del sol entallado na tampa. Era pesada, con fecho de ferro y fechadura quebrada. Con esforço, ela a abriu. Dentro, encontrou cartas, muchas, algunas amarillentas, outras escritas com tinta desbotada. Havia também documentos com carimbos antigos, registros da fazenda, mapas, e entre eles,
Uma carta dobrada com cuidado, endereçada a Dom Elias del Sol. Mas o que chamou sua atenção não foi o nome do pai. Foi o remetente, Isabela Montalvo. Valentina sentiu um calafrio. A mulher que assinava aquela carta não era ninguém da família. E seu nome, ainda que distante, não lhe era completamente estranho. Com mãos trêmulas começou a ler. Don Elías, usted no me conoce, pero su hija corre peligro. Mi silencio me ha condenado, y temo que lo mismo pasará con usted si no actúa pronto. Hay cosas en esta tierra que no deben seguir enterradas. Sebastián no lo sabe todo, pero si lo descubre, será demasiado tarde. Ya lo han amenazado. Tenga cuidado con quien firma como su aliado. No confíe en los de la Vega. Valentina dejó caer la hoja como si quemara. La mente se le llenó de ecos y piezas de un rompecabezas que hasta ese momento ni sabía que existía. Isabela, la mujer que Sebastián había perdido en un incendio. ¿Qué relación tenía con su padre? ¿Qué sabía ella que tantos querían mantener en secreto? El silencio dentro de la bodega era espeso. Incluso los insectos parecían contener la respiración. Por un momento, Valentina se sintió parte de una historia escrita antes de su nacimiento. Una historia que agora exigía ser revelada, mesmo que custase todo. Guardó la carta en el bolsillo interior de su chaqueta y salió de la bodega con los ojos encendidos. No lloraba, no temblaba. Estaba despierta. Despierta como nunca antes. Desde una de las ventanas del piso superior, Sebastián la observaba sin ser visto. Notó la expresión en su rostro. No era enojo, ni confusión. Era otra cosa, como quien acaba de mirar al abismo y ha decidido saltar. Él no sabía que ella había encontrado el primer hilo de una verdad enterrada, pero lo sintió. Y en el fondo, por primera vez en mucho tiempo, tuvo miedo. El día amaneció con un aire distinto. El cielo se pintaba de un azul limpio, despejado, como si los propios dioses hubieran bendecido la jornada. En San Gabriel del Monte, el pequeño pueblo que rodeaba la hacienda El Paraíso Perdido, todo el mundo se preparaba para la tan esperada fiesta de la cosecha, un evento tradicional donde se celebraba la abundancia del campo, se honraban los ancestros y, sobre todo, se tejían nuevas historias y se destapaban viejos secretos. Desde temprano, la plaza principal comenzó a transformarse. Hombres colgaban guirnaldas de papel picado entre los postes, mujeres colocaban altares con flores de cempasúchil, y los niños corrían descalzos entre los puestos de comida que ofrecían tamales, pan de elote, churros recién hechos y dulces cristalizados. Un grupo de mariachis afinaba sus instrumentos frente al kiosco, mientras el aroma del mole con arroz se colaba por cada rincón del pueblo, despertando memorias. Valentina del Sol observaba todo desde lejos. Había decidido asistir a la fiesta no por gusto, sino por estrategia. Sabía que esa noche no solo se celebrarían cosechas, en cada sonrisa, en cada brindis, se escondían verdades, e intuía, con esa intuición aguda que solo tienen las mujeres marcadas por el destino, que entre luces y danzas, algo importante saldría a la luz. Se arregló con elegancia discreta. Una blusa blanca bordada a mano, falda larga color vino que se movía con el viento, y el cabello trenzado con una cinta azul que alguna vez había pertenecido a su madre. Caminaba con porte firme, sin bajar la mirada, aunque por dentro una tormenta la habitaba. Llevaba en el bolsillo interior de su chaqueta la carta que había encontrado el día anterior. Esa carta que mencionaba a Isabela Montalvo y advertía a su padre, Don Elías, de un peligro que tal vez nunca logró evitar. Sebastián de la Vega llegó más tarde, como siempre, sin anunciarse, montando su caballo oscuro con una tranquilidad que imponía respeto. Llevaba puesta una camisa de lino, pantalones ajustados y botas negras. Su sola presencia bastó para que la plaza entera bajara el volumen de sus risas por un instante, pero él no buscaba protagonismo. Caminó entre la gente como quien ya está acostumbrado a ser observado, sin permitir que nadie se acercara demasiado.
Cuando sus ojos encontraron los de Valentina, fue como si el mundo alrededor se desvaneciera. No hubo saludo, no hubo sonrisa, solo una chispa, breve pero intensa, como el roce de dos piedras que anuncian el incendio. La música seguía, los cohetes reventaban en el cielo y la fiesta subía de tono. Fue entonces cuando apareció don Tomás Zambrano. Nadie lo había visto en años. Ex socio de don Elías del Sol, hombre de negocios turbios y sonrisa envenenada. Caminaba con paso elegante, bastón en mano, traje oscuro perfectamente entallado. Saludaba a todos como si fuera el padrino del pueblo. Pero sus ojos buscaban algo, o a alguien. Se acercó a Sebastián con una sonrisa de serpiente. «Sebastián», dijo, pausado. «Qué gusto verte, hijo. Se nota que la hacienda está en buenas manos. Me alegra ver que supiste tomar el control». Sebastián apenas asintió, seco, sin ganas de seguir el juego. «No sabía que habías vuelto a San Gabriel». «Nunca me fui del todo», replicó Tomás, mirando de reojo a Valentina. Solo esperaba el momento adecuado. Y parece que ese momento ha llegado, ahora que la hija de Elías ha regresado. Tan guapa como su madre, pero con el fuego del viejo en los ojos. Interesante combinación. Valentina escuchó las palabras desde pocos metros. Y aunque mantuvo el rostro sereno, por dentro algo se revolvió. No era un elogio lo que Tomás había pronunciado, era una advertencia, una amenaza disfrazada de cortesía. Doña Rosario, que se movía entre los invitados sirviendo vasos de ponche, detuvo sus pasos al escuchar aquel intercambio. La mirada que lanzó a Tomás fue rápida, calculadora. Ella conocía ese tono, sabía leer entre líneas. Y algo dentro de su pecho se apretó, como un presagio. Mientras tanto, la fiesta seguía su curso. Las parejas bailaban al son del mariachi, los jóvenes reían, y el tequila corría como río entre los brindis. Pero entre Valentina y Sebastián, el silencio era más ruidoso que la música. Un silencio cargado, espeso, como si ambos estuvieran a punto de decir algo, pero se contuvieran por miedo a lo que pudiera desatarse. Esa noche no terminaría como todas, porque la semilla de la desconfianza ya había sido sembrada. Porque don Tomás no había vuelto por nostalgia, sino por control. Y porque entre los pasos de baile y las sonrisas fingidas, el pasado caminaba disfrazado de presente. La noche avanzaba como un río lento de estrellas y secretos. En la plaza de San Gabriel del Monte, la fiesta había alcanzado su punto más alto. La música llenaba cada rincón, las carcajadas se mezclaban con los aplausos, y los faroles colgados entre los tejados lanzaban sombras doradas sobre los rostros iluminados de emoción. El aire olía a maíz tostado, mezcal, flores de cempasúchil y a esa electricidad intangible que solo se siente cuando algo está por suceder. Era el momento más esperado de la celebración, el primer baile, tradición antigua, casi ritual. Dicen los abuelos que quien comparte el primer baile en la fiesta de la cosecha queda unido en alma y corazón, para bien o para mal. Valentina del Sol se encontraba cerca del kiosco, de pie, con la espalda recta y el mentón en alto. Llevaba puesta una falda larga de manta color vino, una blusa blanca bordada con flores azules y el cabello trenzado, adornado con una cinta celeste. Su elegancia era silenciosa, su presencia, imponente. Observaba la pista de baile como quien mide el campo antes de entrar en combate. Pero dentro de ella no había guerra. Había fuego contenido. Desde el otro extremo de la plaza, Sebastián de la Vega la miraba sin pudor. Apoyado contra un pilar de piedra, cruzado de brazos, parecía distante, pero no lo estaba. Cada movimiento de Valentina era registrado por sus ojos verdes con una precisión casi peligrosa. Su camisa blanca estaba remangada hasta los codos, revelando los antebrazos fuertes curtidos por el trabajo. Sus botas estaban polidas, pero llenas de polvo. Su silencio, más ruidoso que cualquier mariachi. Las parejas comenzaban a reunirse en el centro de la plaza.
Los músicos afinaban los últimos acordes. Una voz grave anunció desde el micrófono: «Es hora del primer baile. El que no baila esta noche se queda con el alma seca todo el año». Las risas estallaron. Algunos aplaudieron, otros se miraron nerviosos. Pero entre todos los ojos buscaron una sola cosa: a Sebastián. Y él, como si escuchara un llamado que no podía ignorar, se enderezó y comenzó a caminar. Cada paso suyo parecía detener el tiempo. Valentina lo sintió antes de verlo acercarse. El murmullo del pueblo se desvaneció, como si el aire mismo hubiera contenido la respiración. Cuando Sebastián llegó frente a ella, no dijo palabra. Solo extendió la mano. Fue un gesto simple, pero cargado de historia. Valentina lo miró por unos segundos. Ni una sonrisa, ni una mueca. Solo esa mirada azul que no temía a nada. Entonces, aceptó. Su mano se posó en la de él, firme, sin temblor. Y en ese momento, comenzó la música. Era un son lento, profundo, con violines que lloraban y guitarras que susurraban promesas rotas. La multitud abrió paso, y ambos entraron al centro de la pista como si caminaran sobre un hilo invisible. No bailaban como los demás. No giraban, no reían. Se movían en un vaivén contenido, como si cada paso fuera una confesión muda. Los ojos de Sebastián se posaban sobre los de Valentina con una intensidad que rozaba la furia. Pero también había algo más. Una pregunta que no se atrevía a pronunciar. Una grieta que comenzaba a abrirse en su escudo de hielo. Valentina no apartaba la mirada. No bajaba la cabeza. No huía. Ella, sin decir una sola palabra, le mostraba que no era como las demás, que no venía a pedirle nada, que venía a resistirlo o a incendiarlo. Y en medio de ese baile silencioso, una verdad se hizo evidente para todos los que los miraban. Esos dos no estaban bailando por costumbre. Estaban retando al destino. Doña Rosario, desde la esquina donde servía ponche, murmuró con voz baja y sabia: «Ay, Virgencita, estos dos van a arder, y no habrá agua que los apague». Cuando la canción terminó, el silencio fue absoluto. Por un segundo, ni los grillos se atrevieron a cantar. Sebastián soltó la mano de Valentina despacio. Bajó la mirada, como si le pesara algo que no sabía nombrar. Ella simplemente dio media vuelta y se alejó entre la multitud, dejando detrás de sí el eco de un corazón que, quizás, empezaba a despertar. La madrugada caía lenta sobre San Gabriel del Monte, como una sábana pesada que cubría los restos de una noche que, aunque festiva, había dejado huellas invisibles. La plaza, minutos antes llena de risas, mariachis y promesas, ahora era solo un eco apagado. Las guirnaldas colgaban vencidas por el viento, y las flores pisoteadas formaban un tapiz triste sobre el suelo polvoso. Valentina del Sol caminaba sola, descalza, con los zapatos en la mano y el corazón agitado. Sus pasos resonaban sobre la tierra húmeda del camino que conducía de vuelta a el paraíso perdido. Pero su mente no estaba allí. Seguía bailando, no con el cuerpo, sino con el recuerdo. El cuerpo firme de Sebastián, su mano cálida pero contenida. El silencio que los envolvió mientras giraban como dos astros atrapados en la misma órbita. Y esa mirada que no pedía permiso, pero tampoco ofrecía respuestas. Pero Valentina no era una mujer que se quedara colgada de una mirada. No ahora. Había algo más urgente, más profundo. La carta de Isabela, las palabras de don Tomás, la tensión creciente entre los nombres de su padre y los de la Vega. Todo indicaba que el pasado estaba por resucitar, y ella no pensaba esperar sentada. Antes de que el sol asomara, mientras el cielo aún estaba manchado de azul oscuro, Valentina entró a la antigua biblioteca de la hacienda. Nadie se atrevía a tocar ese lugar desde la muerte de don Elías. Las paredes estaban cubiertas de polvo, las cortinas cerradas desde hacía años. La puerta crujió con un sonido que pareció despertar a los fantasmas que dormían entre los estantes.
La luz de su linterna temblaba ligeramente. No por miedo, sino por la intensidad del momento. Los libros estaban en su sitio, ordenados con la misma meticulosidad que recordaba de su infancia. Documentos, archivos, cajas marcadas con fechas. Se acercó al escritorio de su padre y, tras revisar los cajones, encontró lo que buscaba. Un cuaderno de tapas de cuero azul marino con las iniciales E, D, S grabadas en dorado. Era el diario personal de don Elías del Sol. Al principio, solo eran registros de negocios, precios del maíz, acuerdos con otros hacendados, notas sobre los jornaleros. Pero conforme avanzaban las páginas, la letra se volvía más tensa, más errática, como si el hombre que escribía ya no estuviera seguro de quién lo leía. No confío en Tomás. Se mueve como serpiente entre los acuerdos. Algo oculta, y no sé qué es, pero lo siente la tierra, lo sienten los caballos. Isabela vino a verme, está asustada. Dice que Sebastián no sabe nada, pero su padre, él sí, me advirtió. Y ahora todo tiene sentido. Si algo me pasa, no fue el destino. Fue una mano, y esa mano lleva sangre antigua. Las hojas finales estaban arrancadas. Solo quedaba una, rota en la esquina, donde podía leerse apenas: el archivo del establo. Ahí está todo. No dejaré que muera conmigo. Valentina cerró el cuaderno con las manos temblorosas. Había vivido toda su vida creyendo que su padre había muerto por causas naturales, pero ahora, con cada línea, con cada palabra entrecortada, entendía que había sido silenciado, que alguien lo había callado, y que ese alguien seguía cerca. Salió de la biblioteca con el rostro endurecido. La primera luz del amanecer comenzaba a pintar de rosa las montañas lejanas. Un nuevo día comenzaba, pero para Valentina, no era un día cualquiera. Era el principio de una guerra silenciosa, y ella ya había elegido su trinchera. Desde la colina, un jinete la observaba. Sebastián no dijo nada, solo la vio alejarse, como si supiera que los caminos de ambos, aunque aún separados, estaban a punto de cruzarse, y tal vez de incendiarse. El sol se alzaba lentamente sobre los campos de El Paraíso Perdido, pintando de oro los surcos del maíz y bañando de luz las copas de los árboles. El canto de los gallos rompía el silencio matinal, pero aquel amanecer no era uno cualquiera. En el aire había una tensión distinta, casi imperceptible, como si la tierra misma presintiera que algo se estaba gestando bajo su superficie, algo que llevaba años oculto y que ahora estaba por salir a la luz. Valentina caminaba con paso firme por los pasillos de la hacienda. Iba vestida con pantalones de mezclilla, botas de cuero y una camisa blanca arremangada hasta los codos. El cabello suelto le caía por la espalda como una cascada dorada, y sus ojos, más azules que nunca, ardían con una determinación feroz. Llevaba consigo el cuaderno de su padre, bien escondido bajo el brazo, como si fuese una antorcha encendida que iluminaba el camino entre las mentiras. Las palabras que había leído la noche anterior aún resonaban en su mente. Las advertencias, las sospechas, el miedo silencioso que su padre había guardado hasta el último aliento. Pero ella no heredó su miedo, heredó su fuerza, su terquedad, su sed de justicia. Mientras bajaba hacia los establos, los trabajadores la miraban con una mezcla de respeto y desconcierto. Nadie estaba acostumbrado a ver a una mujer de su linaje ensuciarse las botas con tierra ni revisar archivos escondidos entre pacas de heno. Pero Valentina no buscaba aprobación, buscaba verdades. Llegó hasta la vieja bodega donde su padre mencionaba en el diario que había escondido algo importante. La puerta estaba cerrada con candado, oxidado pero aún firme. Valentina buscó una barra de hierro, golpeó el cerrojo con fuerza y tras varios intentos, logró romperlo. El sonido metálico del candado al caer al suelo retumbó como un disparo. Dentro, la oscuridad la envolvió. El polvo flotaba en el aire como una nube espesa. Había cajas viejas, herramientas oxidadas, documentos empolvados.
Pero entre todo eso, algo llamó su atención: un baúl de madera, cubierto con una manta de yute. Al destaparlo, descubrió carpetas con papeles oficiales, contratos, títulos de propiedad, y entre ellos, un conjunto de documentos con sellos del gobierno y el nombre de don Tomás Zambrano como firmante. Con manos temblorosas de rabia, Valentina leyó uno por uno. Había compras falsas, acuerdos con nombres falsos, manipulaciones de escrituras. Pero lo más impactante era un plano. Una porción del terreno de El Paraíso Perdido había sido vendida sin que don Elías lo supiera. Firmada, sellada, legalizada, por Tomás. El sudor frío le recorrió la espalda. Su padre no murió en paz. Fue traicionado, robado, silenciado. Salió de la bodega con el rostro endurecido. El viento soplaba con fuerza, alzando el polvo del campo como si quisiera borrar rastros. Pero ya era tarde. Valentina no tenía miedo, tenía pruebas. Subió al caballo sin pensarlo y cabalgó directo al pueblo. Sus botas golpeaban los costados del animal con ritmo firme, y su cabello volaba como una bandera de guerra. Los aldeanos, al verla pasar, se apartaban con asombro. No era común ver a una mujer sola, montando con esa furia, con ese fuego. Llegó a la plaza central, frente a la casa de don Tomás, y sin esperar, golpeó la puerta con la palma abierta. El sonido retumbó por toda la calle. «Zambrano, sal de tu cueva», gritó con voz clara y firme, sin vacilar. Desde dentro, los criados se asomaban nerviosos, y tras unos segundos, el propio Tomás apareció, elegante como siempre, pero con el rostro tenso, descolocado por la presencia de esa mujer que desafiaba las reglas del juego. «Valentina, qué sorpresa. ¿Tan temprano y ya con ganas de hacer escándalo?». Ella levantó el brazo y le lanzó los documentos a los pies. «Tengo pruebas, tengo tu firma, y tengo la voz de mi padre escrita con su puño. Ya no tienes dónde esconderte». Tomás agachó la mirada por un instante, pero su sonrisa no desapareció. Era la de un hombre que sabe cómo mover las piezas, incluso cuando el tablero empieza a temblar. «Ten cuidado, Valentina. A veces, saber demasiado tiene un precio». Ella dio un paso al frente. «Yo no temo a nada, ni a ti, ni a lo que venga». Y sin decir más, se giró y se alejó, con la misma determinación con la que había llegado. La plaza quedó en silencio. Solo se oía el repicar de las campanas de la iglesia en la distancia, como un presagio. Valentina del Sol había encendido la mecha, y ni el mismo infierno estaba preparado para su fuego. La tarde caía con un peso extraño sobre el paraíso perdido. Las nubes, espesas y oscuras como las promesas rotas, se acumulaban sobre las montañas. El viento soplaba con furia creciente, arrastrando hojas secas, polvo y el presagio de una tormenta que no solo sería de agua, sino de emociones desbordadas. Valentina regresaba a la hacienda tras haber enfrentado a don Tomás. Llevaba el rostro firme, pero sus pensamientos eran un torbellino. Cada paso de su caballo retumbaba dentro de su pecho. No sabía si había ganado algo, o apenas había tocado la superficie de algo mucho más profundo, mucho más oscuro. Pero lo cierto era que ya no había vuelta atrás. Al llegar, desmontó sin ayuda, sin mirar a nadie, ignorando incluso a doña Rosario, que la esperaba en la entrada como un gesto preocupado. Entró a la casa como un huracán contenido y subió directo al despacho de su padre. Necesitaba volver a leer cada palabra de aquel cuaderno. Precisaba entender por completo cada pista. Pero justo cuando abrió la puerta, ahí estaba él. Sebastián. Estaba de pie junto a la ventana, con el rostro vuelto hacia el campo, las manos en los bolsillos y el ceño fruncido. Al escucharla entrar, no se movió. Solo dijo, con voz baja, casi rasposa: «Sabía que irías a enfrentarlo». Valentina no respondió de inmediato. Lo observó desde la puerta. Había algo en su postura, en su silencio,
que no era indiferencia. Era miedo. Pero no miedo a ella, ni a Tomás, miedo a lo que podía desenterrarse. No vine a pedir permiso, dijo finalmente, con tono firme. Vine a buscar la verdad que tú prefieres ignorar. Él se giró entonces. La miró con esos ojos verdes que podían ser cuchillos o refugio, dependiendo del día. Y en ese instante, no eran ninguna de las dos cosas. Eran fuego. Fuego contenido. ¿Tú crees que yo no quise saber? Dijo él, dando un paso hacia ella. ¿Que no busqué? ¿Que no pregunté? Solo encontré puertas cerradas, amenazas, silencios. Si no te lo advertí fue para protegerte. Valentina se rió, amarga. ¿Protegerme? No necesito que nadie me proteja, necesito que alguien me diga la verdad. Tú viviste al lado de Isabela. ¿Sabías lo que ella temía? ¿Sabías a quién le temía? Él apretó la mandíbula, no respondió. El silencio fue más fuerte que las palabras, pero entonces, el cielo rugió. Un trueno cruzó los campos, y segundos después, la lluvia estalló con fuerza brutal. Las gotas golpeaban los tejados, las ventanas, el alma misma de la hacienda. Y fue ahí, en medio de esa tormenta, que algo se quebró entre ellos. Valentina dio un paso hacia él, no por impulso, sino por rabia. Rabia por todo lo que se había callado, por todo lo que no se había dicho. Si tú supiste algo y lo callaste, entonces eres igual que ellos. Y en ese momento, Sebastián cruzó el umbral entre la contención y el deseo. Se acercó como si el aire no existiera, la tomó por el rostro con ambas manos, y sin pedir permiso, sin palabras, sin titubeos, la besó. Fue un beso salvaje, roto, urgente. No era tierno, era un grito contenido, una batalla entre orgullo y deseo, entre verdades y silencios. Valentina no lo rechazó. Tampoco se entregó de inmediato. Fue un segundo de tensión absoluta. Y luego, como si el cuerpo le hablara más que la mente, respondió. Se besaron como si el mundo pudiera acabarse esa misma noche. La lluvia se colaba por las ventanas abiertas, mojaba el suelo de madera, y el trueno más cercano sacudió los vidrios del despacho. Pero ellos ya no escuchaban. No sentían más que el calor entre sus cuerpos, el temblor de una historia que no podía seguir escondida. Cuando se separaron, él bajó la frente, sin soltarla. No soy como ellos, dijo con voz baja, casi un susurro. Pero sí he tenido miedo, de ti, de lo que me haces sentir, de lo que ya no puedo controlar. Valentina lo miró sin parpadear. Respiraba agitada, pero su voz fue firme. Entonces deja de huir. Porque esto no se trata solo de nosotros. Se trata de justicia. Y sin decir más, se soltó de sus manos, salió del despacho y bajó las escaleras, dejando atrás a un hombre que, por primera vez en mucho tiempo, temblaba por algo más que por su pasado. Afuera, la tormenta seguía rugiendo, pero dentro de Valentina ya no quedaba espacio para el miedo. El corazón que él había negado por años acababa de latir de nuevo. La tormenta había amainado, pero el aire seguía denso, cargado de electricidad y memorias mojadas. El amanecer llegó tímido, escondido entre las nubes bajas sin el brillo habitual. Las aves no cantaban como de costumbre. Los perros, inquietos, no dejaban de ladrar hacia el este, como si sintieran que algo se removía bajo la tierra. Valentina apenas había dormido. Después del beso, no regresó a su habitación. Pasó horas caminando por los pasillos de la hacienda, descalza, con la piel aún húmeda por la lluvia, con los labios marcados por una emoción que no supo clasificar. No era amor, tampoco era deseo. Era algo más, algo profundo, doloroso, como si el alma, por fin, hubiera recordado lo que era sentir. Pero no se permitió distraerse. Sabía que la emoción era un lujo. Y ella no estaba allí para lujos. Estaba allí para encontrar la verdad. A media mañana,
Doña Rosario se acercó con pasos lentos, sosteniendo una caja pequeña de madera. Tenía las manos temblorosas y los ojos bajos, como si estuviera a punto de romper una promesa. Esta caja era de tu padre. Me pidió que solo te la entregara cuando tú ya no tuvieras miedo de enfrentar lo que venía. Susurró, sin mirarla a los ojos. Valentina tomó la caja con suavidad. Era pesada, antigua, olía a cedro y tiempo. Al abrirla, encontró un manojo de llaves oxidadas, un pedazo de tela bordado con el nombre Isabela y un sobre sin destinatario. Dentro, había una nota escrita a mano, con tinta corrida. El establo viejo, bajo la piedra marcada. Si algo me sucede, busca ahí. Es lo único que no pudieron borrar. El corazón de Valentina dio un salto. El establo viejo. Ese rincón abandonado de la hacienda, cubierto de hiedra y telarañas, donde nadie entraba desde que su padre murió, donde los caballos ya no querían acercarse, donde incluso los niños del pueblo inventaban historias de fantasmas. Sin esperar, se puso su chaqueta, guardó las llaves y salió rumbo al lugar. El viento del mediodía soplaba con fuerza, levantando hojas secas a su paso. El suelo crujía bajo sus botas, y a cada paso, el silencio se volvía más espeso. Cuando llegó frente al portón oxidado del establo, algo dentro de ella se estremeció. No era miedo. Era un presentimiento. Empujó la puerta, que se abrió con un chirrido largo, como si protestara por haber sido olvidada. Dentro, todo estaba en sombras. El olor a humedad y moho golpeó su rostro. El polvo flotaba como neblina. A lo lejos, colgado de una viga, aún estaba el retrato descolorido de don Elías, joven, montado en su caballo favorito. Valentina caminó hacia el fondo, guiada por un instinto que no sabía que tenía. Recordó las palabras de la carta, la piedra marcada. Miró alrededor, y en la esquina izquierda del establo, cerca del abrevadero seco, vio una losa distinta. Tenía una grieta en forma de cruz. Se arrodilló, retiró la tierra con las manos y descubrió una especie de compartimento enterrado. Con esfuerzo, retiró una caja metálica cubierta de barro endurecido. Abrió la tapa con las llaves que había recibido y aun al levantarla, el aire se llenó de algo invisible. Como si el pasado acabara de despertar. Dentro de la caja había fotografías, grabaciones en casete, documentos con firmas falsificadas, y lo más impactante, un contrato de compraventa entre don Elías y un nombre que le heló la sangre, Rafael de la Vega, padre de Sebastián. Los papeles mostraban cómo Rafael había manipulado documentos para hacerse con las tierras de los del Sol, con ayuda de Tomás Zambrano. Todo estaba ahí. Fechas, montos, testigos sobornados. Y entre los papeles, una carta de puño y letra de Isabela. Lo sé todo. Rafael me usó. Pensé que estaba enamorado, pero solo quería mi silencio. Sebastián no debe saberlo. Si él descubre lo que su padre hizo, no lo soportaría. Valentina dejó caer la carta. El peso de la verdad era más fuerte de lo que había imaginado. Todo lo que su padre había sospechado era real. Todo lo que Isabela había temido, también. Y ahora, con esa caja en las manos, tenía el poder de derrumbar a los de la Vega. Pero también de destruir a Sebastián. Salió del establo con el rostro blanco, los labios apretados y la respiración agitada. Y allí, bajo la sombra de un mezquite, él la esperaba. No dijo nada. Solo la miró, como si supiera. Y ella no pudo evitar que una lágrima solitaria le recorriera la mejilla. La verdad ya no era un secreto, era una carga, y acababa de cambiarlo todo. El día había perdido su color. El cielo estaba cubierto por un manto gris y opaco, como si el sol se negara a iluminar lo que estaba por revelarse. Una brisa fría cruzaba los campos de El Paraíso Perdido, silenciando a los pájaros y agitando las ramas secas de los árboles que parecían murmurar entre sí.
Valentina había pasado horas encerrada en su habitación. La caja encontrada en el establo seguía abierta sobre la mesa, desparramando documentos como si fueran ruinas de una historia enterrada a la fuerza. Sus ojos, rojos por el llanto contenido, recorrían una y otra vez las líneas escritas por Isabela. Había dolor en esas palabras. Dolor verdadero, no solo por el engaño de Rafael de la Vega, sino por el amor que Isabela había sentido. Un amor que había callado, escondido, sacrificado. Entre los papeles, Valentina encontró un sobre sellado con cera quebrada. Estaba viejo, arrugado, con el nombre de Sebastián escrito a mano. Lo abrió con delicadeza, como si tuviera entre los dedos el corazón mismo de una mujer rota. Sebastián. No sé si alguna vez leerás esto. No sé si aún me recuerdas como la mujer que te amó o como la sombra que te traicionó. Pero necesito decirte lo que nunca tuve el valor de decirte frente a frente. Tu padre no es el hombre que tú crees. Me usó, me manipuló, y cuando supe demasiado, quise huir, quise advertirte, pero ya era tarde. Nunca quise herirte, lo juro. Solo quería que fueras libre, que nunca cargaras con la culpa de un apellido manchado de ambición. Si algo me pasa, si un día desaparezco, no fue accidente. Perdóname por haberte amado en silencio. Perdóname por haber callado tanto. Tuya siempre, Isabela. Valentina leyó la carta en silencio, con las lágrimas cayendo sin resistencia sobre el papel. No era solo una confesión, era una despedida. Un grito desesperado que nunca llegó a destino. La voz de una mujer que murió con el corazón en llamas, sin ser escuchada, sin justicia. En el fondo del cajón del escritorio, encontró otras 3 cartas, todas dirigidas a Sebastián, fechadas con días de diferencia. Ninguna había sido enviada, ninguna había sido leída. Las guardó con cuidado, sintiendo el peso del amor y la culpa mezclados en cada letra. El atardecer comenzó a teñir el cielo de tonos cobre, pero el frío no se iba. Parecía que el tiempo mismo se había congelado. Valentina salió de la habitación con paso lento. Descendió por las escaleras de la casa y cruzó el umbral principal. Doña Rosario la miró desde la cocina, con los ojos húmedos y la boca entreabierta, como si supiera que algo sagrado acababa de ser descubierto. No dijo nada. No hizo falta. ¿Aún no te has suscrito al canal? Hazlo ahora y sé parte de nuestra historia para llegar a los 10,000 suscriptores. Después de suscribirte, deja tu like y cuéntame en los comentarios qué te ha parecido la historia hasta ahora. Valentina caminó hasta el árbol más antiguo de la hacienda, el mezquite que su padre había plantado el día que ella nació. Allí, sentada en el banco de piedra cubierto de musgo, respiró hondo. El viento le trajo el aroma de las bugambilias y el silbido lejano de un cenzontle. Sabía que debía entregarle esas cartas a Sebastián. Sabía que él merecía conocer la verdad, aunque doliera. Pero también sabía que esas palabras lo romperían, que lo harían pedazos. ¿Era justo destruirlo con un pasado que él no eligió? ¿Era justo obligarlo a ver a su padre como el traidor que fue? La justicia y el amor, en ese momento, parecían irreconciliables. El sonido de casco se acercó por el camino de tierra. Valentina levantó la mirada. Sebastián venía montado, solo, con la mirada oscura y el rostro endurecido. Se detuvo frente a ella. No habló. Solo bajó del caballo y se sentó a su lado, en silencio. Por un largo rato, ninguno de los dos dijo palabra. Compartieron el silencio como se comparte un secreto. Y entonces, ella le entregó los sobres. Ella te escribió, y nunca lo supiste. Sebastián tomó las cartas. Las sostuvo entre sus manos como si fueran brasas encendidas. No las abrió, no aún. Cerró los ojos, tragó saliva y murmuró. Siempre supe que me ocultaban algo, pero nunca imaginé que fuera ella quien guardaba las respuestas. Valentina lo observó. Su perfil era el de un hombre que había amado de verdad, y que ahora, por fin, entendía el porqué de su dolor. Un hombre que había cargado con culpas que no eran suyas. El sol comenzaba a desaparecer tras las colinas.
La hacienda quedaba envuelta en sombras. Y allí, bajo ese cielo rojo y gris, dos almas rotas compartían el peso de una historia que nunca debió haberse repetido. Porque a veces, el amor no basta para salvar, pero sí para despertar. Y esa noche, Sebastián de la Vega, el hombre sin corazón, supo que lo había perdido, por segunda vez. La noche había caído sobre el paraíso perdido con un silencio espeso, cargado de pensamientos que no se decían, de emociones que apenas comenzaban a aflorar después de años dormidas. La luna, redonda y brillante, parecía colgada del cielo por hilos invisibles, como si también ella estuviera vigilando lo que sucedía en esa hacienda marcada por secretos, traiciones y amores imposibles. Sebastián permanecía en el despacho, con las cartas de Isabela abiertas sobre la mesa. No las leía por primera vez. Ya las había recorrido con los ojos varias veces, palabra por palabra, como si necesitara asegurarse de que cada línea fuera real. El silencio de la habitación era tan denso que podía oírse el leve crujir de la madera antigua, el tic-tac del viejo reloj, el zumbido lejano de los grillos. Las palabras de Isabela seguían ardiendo en su mente. Tu padre no es el hombre que tú crees. Me usó, me manipuló. Si algo me pasa, no fue un accidente. La realidad se desmoronaba lentamente frente a él. Cada certeza que había sostenido durante años se deshacía como polvo entre los dedos. La figura de su padre, el hombre que lo formó, que lo crió con mano dura pero con orgullo, se venía abajo como una estatua hueca. Todo lo que había defendido, todo lo que había negado sentir, tenía sentido ahora. No era que no pudiera amar. Era que había aprendido a temer al amor porque lo había visto teñido de engaño. De pie junto a la ventana, Sebastián observaba la oscuridad. No había más faroles encendidos, no quedaban voces, ni pasos, ni suspiros, solo él y su reflejo perdido en el cristal. Un reflejo que ya no reconocía. Recordó el beso con Valentina bajo la lluvia. No había sido un error. Había sido una grieta. Un instante en que su coraza cedió y algo se filtró dentro. Ternura, dolor, deseo, vida. Y sin embargo, después de leer las cartas, ese recuerdo se volvió aún más doloroso. Porque ahora sabía que su padre no solo había destruido a Isabela, también había herido a la familia de Valentina. ¿Qué derecho tenía él a amarla? ¿Cómo atreverse a desearla sabiendo que su apellido había sido parte de la ruina de los del Sol? Cerró los ojos con fuerza. No era un hombre sin corazón. Era un hombre con el corazón encadenado. Y esas cadenas no eran culpa de otros, eran suyas. Al día siguiente, el sol apareció sin gloria, un amanecer apagado, como si el cielo estuviera de luto. Sebastián no salió a cabalgar, tampoco visitó los campos ni habló con los trabajadores. Permaneció en su habitación, encerrado, revisando antiguos documentos de su padre, contratos, recibos, cartas, incluso diarios personales que nunca antes se había atrevido a leer. Allí encontró lo que más temía, confirmaciones. Rafael de la Vega había pactado con Tomás Zambrano desde antes de que Sebastián se hiciera hombre. Habían tomado tierras, silenciado voces, manipulado registros legales. Incluso se habían beneficiado del incendio que mató a Isabela. No había dudas. La sangre que corría por sus venas era la misma que había manchado la tierra que tanto amaba. En el umbral de la puerta, doña Rosario apareció sin anunciarse. Lo vio deshecho, ojeroso, con las manos temblando sobre los papeles. No dijo mucho. Solo una frase, casi en un susurro. Lo que uno hereda no siempre define lo que uno es. Él no contestó. Pero esas palabras se clavaron como una espina dulce en su pecho. Cuando la tarde cayó, Sebastián salió al jardín. Caminó lentamente hasta el establo viejo, ese lugar que ahora sabía que guardaba más que sombras. Tocó la piedra agrietada, se sentó en un banco de madera y miró hacia el horizonte. Allí, entre el vaivén del trigo maduro, vio a Valentina. Venía caminando con paso lento,
pero decidido. El viento jugaba con su cabello, y el sol, que apenas asomaba detrás de una nube, la enmarcaba como si fuera un recuerdo hecho carne. Ella no traía reproches, solo una mirada honesta, limpia, como siempre. Él la esperó en silencio. Cuando estuvo cerca, ella se detuvo, lo miró de frente, sin bajar los ojos. ¿Lo leíste todo? Él asintió, con la voz quebrada. Sí, y no sé quién soy ahora. Valentina dio un paso hacia él. No eres tu padre. Sebastián apretó los puños. Su rostro era el de un hombre al borde de sí mismo. Pero soy su hijo. Y eso no puedo cambiarlo. Valentina se acercó más, hasta estar frente a él. Le tomó el rostro con ambas manos como él lo había hecho bajo la lluvia. Y con voz firme, cargada de ternura y de rabia, le susurró: Tampoco yo puedo cambiar que te amo, pero puedo elegir qué hacer con eso. Él cerró los ojos y por primera vez en años, dejó que una lágrima escapara, no por dolor, sino por rendición, porque un hombre sin corazón, a veces solo es un hombre con miedo. Y esa noche, Sebastián eligió dejar de huir. La noche anterior había sido densa como la miel quemada. En los corredores de El Paraíso Perdido flotaba un silencio espeso, distinto, como si las paredes mismas respiraran con cautela. Sebastián no durmió. Valentina tampoco. Pero por primera vez, no era el insomnio lo que les robaba el descanso. Era la claridad. Y con esa claridad, amaneció. El cielo se abrió de par en par con una luz pálida y cruda. El viento soplaba con fuerza desde las montañas, levantando polvo, esparciendo hojas y revolviendo emociones. La hacienda entera parecía contenida, a punto de estallar, como si el alma del lugar hubiera estado esperando por años este preciso momento. El momento en que alguien, finalmente, encendería el fuego. Valentina despertó con el rostro firme. El espejo le devolvió la imagen de una mujer distinta. Sus ojos azules seguían brillando, pero ya no con nostalgia. Ahora llevaban la chispa de la decisión. Dejó el cabello suelto, como un acto simbólico, y se vistió con una blusa bordada de lino claro, jeans oscuros y botas polvorientas. No usó maquillaje. No lo necesitaba. Llevaba sobre la piel el rostro de una mujer que ya no se iba a callar. Bajó las escaleras como quien baja a la guerra. Doña Rosario la vio pasar y no dijo palabra, pero le tendió una pequeña medalla de San Miguel. Valentina la tomó, la cerró en el puño y asintió con gratitud. Cabalgó sola hasta el centro del pueblo. Atravesó los campos como una flecha. Los trabajadores la vieron pasar con asombro. Algunos bajaron el sombrero. Otros simplemente se detuvieron a mirar cómo la hija del patrón, la que se había ido, la que había vuelto distinta, ahora iba al encuentro de algo mayor que todos ellos. La cantina del pueblo apenas comenzaba a abrir cuando Valentina llegó. Amarró su caballo con fuerza, empujó la puerta de madera con un solo movimiento y entró como si el lugar fuera suyo. En el interior, entre sombras y olor a mezcal viejo, Tomás Zambrano la esperaba. Sentado en su rincón habitual, con un cigarro a medio encender y una copa de tequila servida pero intacta. Al verla entrar, alzó una ceja. Sonrió con esa sonrisa suya, la que no era de verdad, la que escondía veneno. Valentina del Sol, siempre tan oportuna. ¿Vienes a romper otra vez las reglas? Ella no respondió. Caminó hasta su mesa, sacó una carpeta gruesa de cuero y la arrojó sobre la mesa. Al abrirse, cayeron documentos, copias, fotografías, pruebas. Todo está aquí, dijo con voz clara. Las escrituras falsas, las firmas manipuladas, las cartas de Isabela, los contratos entre tú y Rafael de la Vega. Tomás no se inmutó. Dio una calada a su cigarro. Exhaló con parsimonia. ¿Y qué vas a hacer con eso, niña? ¿Gritarlo en la plaza? ¿Ir con la policía del pueblo? ¿Tú crees que la justicia llega por voluntad? Valentina no parpadeó. No voy a pedir justicia. Voy a imponerla. Hubo un silencio denso.
Una pausa donde hasta el polvo del aire pareció detenerse. Tomás se inclinó hacia ella, los ojos entrecerrados. Te pareces a tu madre cuando se enojaba, pero ella también sabía que no se podía ganar contra los hombres con poder. Valentina se irguió. La luz que entraba por las ventanas iluminaba su rostro. Ya no era una chica. Era la heredera de una historia rota, de un linaje pisoteado, y venía a cobrar lo que era suyo. Mi madre murió en silencio, yo no. Y sin decir más, recogió los papeles, los guardó en la carpeta y se dio la vuelta. Su andar era firme, cada paso una declaración. Al salir, el aire le golpeó el rostro como una bienvenida. No sintió miedo. Sintió fuego, el mismo fuego que su padre había tenido cuando fundó el Paraíso Perdido. El mismo que Isabela había llevado hasta sus últimos días. El mismo que ahora ardía dentro de ella. Pero no todo estaba dicho aún. Esa misma tarde, Valentina se presentó en la oficina del juez municipal. Entregó copias de cada documento. Habló con voz firme, sin pedir favores, solo exigiendo que se hiciera lo que correspondía. Dejó los nombres escritos, las fechas, los montos, las pruebas. Y cuando salió, el cielo comenzaba a nublarse. Una tormenta se avecinaba otra vez, pero no era lluvia lo que venía, era justicia. Mientras tanto, en la hacienda, Sebastián recibía un sobre sin remitente. Al abrirlo, encontró una copia de la misma carpeta y una nota escrita a mano. No lo hago para vengarme de ti, lo hago para liberar a los dos. La firma era de Valentina. Y en ese instante, Sebastián entendió que la mujer que había llegado a su vida como un susurro, ahora se había convertido en un incendio imposible de apagar. El cielo se cerró como una herida. Las nubes negras comenzaron a trepar por las montañas y a deslizarse sobre los campos, cubriendo cada rincón de El Paraíso Perdido con un velo espeso, ominoso. El viento soplaba con una fuerza salvaje, y los árboles crujían como si protestaran por lo que estaba por venir. Algo se desataba desde lo más profundo de la tierra, algo que llevaba años contenido, esperando. La noticia del escándalo se propagó por el pueblo como pólvora en campo seco. Las copias de los documentos entregados por Valentina llegaron a manos del juez, del notario, del periódico local. En las cantinas no se hablaba de otra cosa. Las mujeres murmuraban entre ellas con la mano sobre el pecho. Los hombres bajaban la voz y el sombrero al pronunciar el nombre de los de la Vega. Don Tomás intentó frenar la ola, pero ya era demasiado tarde. Las firmas falsificadas, los contratos ilegales, los nombres que él le había escondido, todo estaba expuesto. Y detrás de todo, una sola figura, Valentina del Sol. Pero no era fama lo que ella buscaba, era justicia. Y como toda justicia que nace de la rabia, vino acompañada de tormenta. A media tarde, cuando el primer trueno quebró el cielo, los trabajadores de la hacienda comenzaron a correr. Algunos recogían herramientas, otros aseguraban puertas y ventanas. Doña Rosario bendecía con agua bendita los rincones más antiguos de la casa, como si temiera que no solo el clima se desbordara, sino algo más profundo, algo espiritual, algo ancestral. Valentina permanecía en el despacho de su padre, leyendo por última vez los documentos que habían provocado el temblor. No se arrepentía. Lo que había hecho era necesario, pero sabía que no saldría ilesa. El poder tiene muchas formas, y cuando se le desafía siempre responde. En ese momento, el trueno más fuerte estalló sobre la casa, las ventanas vibraron, las luces parpadearon, y la puerta del despacho se abrió de golpe. Sebastián, empapado por la lluvia, con la camisa pegada al cuerpo y el rostro marcado por el conflicto. Traía los ojos verdes encendidos, como brasas que no se apagan con agua. Ella lo miró, no con temor, sino con la misma firmeza con la que había desafiado a Tomás. «Ya lo sabes todo», dijo ella, sin moverse. Él se quedó quieto, respiraba agitado. Entre los dedos apretaba la nota que Valentina le había enviado con la copia de los documentos.
La había leído una y otra vez. Y aún no sabía qué hacer con ese dolor. «Lo que hiciste», comenzó, «va a romperlo todo». Valentina se acercó. Cada paso suyo era como una declaración. La lluvia golpeaba los cristales detrás de ellos como un tambor de guerra. «Ya estaba roto, Sebastián. Yo solo le quité la máscara». Él la miró como si la viera por primera vez. No solo como la hija del hombre al que su padre había traicionado. No solo como la mujer que había incendiado su alma, sino como la única persona que había tenido el valor de enfrentar aquello que él mismo había evitado por tanto tiempo. «No sé si pueda perdonarme por lo que mi familia hizo», murmuró él, con voz baja. «Pero tampoco quiero perder lo único verdadero que me ha pasado en la vida». Valentina no respondió. Solo extendió la mano. No para consolar, no para rendirse, sino para compartir el peso. Él la tomó, y en ese instante, un rayo iluminó la hacienda, revelando las sombras de todos los pecados que aún habitaban sus paredes. Horas más tarde, Tomás Zambrano abandonó el pueblo. No sin antes dejar un mensaje. Esto no termina aquí. Pero nadie lo vio irse. Ni Sebastián ni Valentina lo persiguieron, porque ya no había nada más que decir. El fuego estaba encendido. Y en el paraíso perdido, todo lo que no había ardido antes, comenzaba a consumirse ahora. La tormenta duró toda la noche, pero al amanecer, el aire olía distinto. No a cenizas, a libertad. El amanecer sobre el paraíso perdido trajo consigo una calma densa, como la quietud que queda después del trueno, como ese momento frágil en el que la tierra apenas empieza a respirar después de la tormenta. Los campos estaban encharcados, las hojas brillaban con gotas que aún caían de los árboles, y el viento soplaba lento, como si ya no tuviera prisa. Pero bajo esa apariencia de serenidad, algo comenzaba a moverse. Algo más oscuro, más calculado. Tomás Zambrano había desaparecido sin dejar huella, pero nadie en el pueblo se atrevía a darlo por vencido. La gente lo conocía. Sabían que era un hombre que nunca aceptaba perder. Y cuando se retiraba sin escándalo, era porque planeaba algo peor. Valentina lo sabía. Por eso, aunque había logrado expor suas artimañas, non baixaba a guarda. Había retomado o controle das terras, gañado o respeito dos traballadores e, mesmo contudo, non se sentía en paz, porque no mundo de homens como Tomás, a verdade nunca era suficiente para deter una guerra. Sebastián, por su parte, había retomado su lugar en la hacienda, no como patrón, sino como aliado. A cada paso, a cada decisión, demostraba que ya no era el hombre distante de antes. Caminaba con la frente en alto, pero con los ojos abiertos, listo para enfrentar lo que fuera necesario. Y su mayor compromiso, más allá de la tierra, era con Valentina. Fue al tercer día de la tormenta que llegó la noticia. Una carreta lujosa, tirada por caballos negros, cruzó la entrada principal del pueblo. La gente se asomaba por las ventanas con la respiración contenida. Nadie sabía exactamente quién venía, pero todos sentían el cambio en el aire. Era como si una sombra vieja regresara para reclamar un lugar que ya no le pertenecía. De la carreta bajó un hombre joven, de cabello oscuro, peinado con precisión, y un traje de lino claro que no encajaba con el barro del camino. Sus zapatos relucían, su mirada era dura como piedra tallada, y su sonrisa, una herida disfrazada de cortesía. «¿Dónde está Valentina del Sol?», preguntó al primer niño que lo miró de reojo. Ese hombre se llamaba Tomás Rafael Zambrano, hijo único de Tomás, criado en Europa, ausente por años. Nadie lo había visto desde que era adolescente, cuando fue enviado a estudiar lejos tras un escándalo que casi arruinó a su padre. Algunos decían que lo mandaron por disciplina, otros, por miedo. Y unos cuantos, los más sabios, murmuraban que fue desterrado para proteger a Valentina. Sí, porque Tomás Rafael había amado a Valentina, o al menos, había creído que la amaba. Y ahora volvía no solo por su apellido, ni por las tierras, sino por ella.
Valentina lo vio por primera vez en años esa misma tarde, cuando lo encontró en el jardín de su hacienda, justo donde solía jugar de niña. El mismo mezquite viejo, las mismas piedras, pero ya nada era igual. No esperaba volver a verte, dijo ella, con una mezcla de sorpresa y distancia. Él sonrió, como si la tierra entera le perteneciera. Yo tampoco pensé que volverías a abrirme las puertas, aunque fuera con la mirada. Valentina no retrocedió, no lo abrazó, no lo tocó, pero sus ojos reflejaban algo más fuerte que desprecio, decepción. No fui yo quien las abrió, tú cruzaste por tu cuenta. Tomás Rafael observó la hacienda, los árboles, las montañas que rodeaban la propiedad. Luego, volvió a mirarla. Este lugar sigue siendo mío en parte. Mi padre lo firmó. Ella lo interrumpió, con la voz templada como una espada afilada. Tu padre firmó mentiras. Y tú fuiste cómplice, aunque estuvieras lejos. Él se acercó, lento. Yo no vine a discutir. Vine a recuperar lo que es mío. Y eso te incluye. Valentina contuvo el aliento. No por miedo, sino por la rabia que se encendía en su pecho. El pasado regresaba no con nostalgia, sino con arrogancia, con amenazas vestidas de ternura. Esa noche, Sebastián se enteró del regreso de Tomás Rafael. No por boca de Valentina, sino por los murmullos de los trabajadores que lo vieron entrar como un fantasma vestido de blanco. Su primera reacción fue de silencio, pero sus manos se apretaron, su mandíbula se tensó, y en sus ojos volvió a encenderse ese fuego que apenas comenzaba a domar. Él sabía quién era, sabía lo que había hecho antes de partir, e sabia, acima de tudo, que não seria fácil vencer alguém que conhecia as fraquezas de Valentina, porque havia sido parte delas. E mientras la hacienda dormía, mientras las sombras se estiraban sobre los techos, una nueva tormenta comenzaba a armarse. No en el cielo, en los corazones. El calor volvía a subir, no en el clima, sino en el alma de El Paraíso Perdido. Era uno de esos días donde el cielo se mantiene nublado pero no llueve, como si el aire guardara la tensión de algo a punto de estallar. Los trabajadores hablaban en voz baja. Las cocineras se persignaban al ver pasar a Tomás Rafael por los corredores, y hasta los caballos estaban inquietos en el establo, resoplando sin razón, con los ojos abiertos como si vieran fantasmas. Valentina se mantenía en su centro, firme como el roble viejo del jardín. Pero por dentro, la tormenta no había pasado. Cada vez que cruzaba una habitación, sentía el peso de los recuerdos empujando desde las paredes. El regreso de Tomás Rafael no solo traía un peligro para la hacienda, traía un peligro para ella, para lo que había tardado años en reconstruir, su corazón. Él conocía partes de ella que ya nadie recordaba. Los días de infancia compartida, los primeros bailes, los secretos escritos en papeles doblados. Hubo un tiempo en que pensó que lo amaba, pero el pasado, cuando se mira con ojos nuevos, revela grietas, y lo que ella había sentido alguna vez, hoy solo le causaba una mezcla amarga de nostalgia y desconfianza. Esa tarde, Tomás Rafael la encontró en los establos. Ella revisaba los cuadernos de alimentación de los caballos, concentrada, ajena al bullicio que su sola presencia provocaba en la hacienda. Él se acercó despacio, con esa sonrisa ensayada que usaba como escudo. Sigues cuidando de estos animales como si fueran hijos tuyos. Ella no levantó la mirada. Prefiero su lealtad al veneno de ciertas personas. Él soltó una risa breve, sin alegría. Nunca imaginé que me tratarías así. Después de todo lo que fuimos. Valentina cerró el cuaderno con firmeza. Lo miró por fin. No fuimos nada, Tomás. Lo que tú recuerdas fue una ilusión. Y se rompió el día que vi en tus ojos la misma ambición de tu padre. Tomás Rafael no respondió de inmediato. Dio un paso más hacia ella, con suavidad, como si su cercanía aún tuviera poder. No es ambición, Valentina, es deseo. Deseo de recuperar lo que me pertenece. Y tú eres parte de eso. Ella se quedó inmóvil,
no por temor, sino por el eco de esa frase, que le recordó viejas heridas. El deseo, cuando se convierte en posesión, deja de ser amor. Lo empujó con la mirada. Él entendió. Dio media vuelta y se alejó sin decir más. Pero no se fue del todo. Horas más tarde, Valentina encontró sobre su cama una caja pequeña. Dentro, un pañuelo bordado con sus iniciales, el mismo que había perdido años atrás. Y una carta. No todo fue mentira, no todo fue oscuridad. Yo también te amé, a mi manera, y aún no he terminado. Ella guardó la caja sin abrir más. No tenía tiempo para juegos del pasado. Mientras tanto, Sebastián entrenaba a los caballos en el corral grande. Golpeaba el suelo con sus botas, daba órdenes cortas, mantenía la mirada fija en los movimientos. Pero dentro de él, cada fibra ardía. Lo había visto. Había visto a Tomás Rafael muy cerca de Valentina, y aunque confiaba en ella, no podía evitar sentir el aguijón de los celos, no por inseguridad, sino por historia, porque sabía que, a veces, el pasado se disfraza de nostalgia y busca volver a la vida con promesas vacías. Esa noche, la tensión fue insoportable. Valentina salió al jardín, buscando aire. Sebastián la siguió a distancia, como si sus pasos fueran atraídos por un lazo invisible. Cuando se encontraron bajo el árbol viejo, la luna llena iluminaba el campo como una lámpara inmensa. Él no habló de Tomás. Ella tampoco. Pero cuando se miraron, había algo distinto. Un peso. Un reclamo no dicho. «Estoy aquí», dijo él al fin. «No me voy a ir. Pero dime si tengo que pelear por ti o contigo». Valentina lo miró en silencio. Su rostro, iluminado por la luna, era el de una mujer dividida, entre el deber y el deseo, entre la razón y el instinto. «No pelees por mí, Sebastián, pelea a mi lado». Él respiró hondo, y entonces la besó, no con urgencia, sino con certeza. Un beso que no era de reconciliación ni de despedida. Era de pertenencia, de entrega. Esa noche, las sombras se mantuvieron al margen, porque por un instante, en medio del dolor, el deseo fue más fuerte que el miedo. El pueblo de San Gabriel del Monte despertó con una inquietud que no se podía nombrar. No era el clima, ni el movimiento de los animales, ni siquiera el rumor de una nueva tormenta en el horizonte. Era otra cosa, algo más visceral, como si la tierra misma presintiera que las verdades enterradas estaban por romper el suelo con uñas de fuego. En la plaza central se organizaba una asamblea comunitaria, convocada por la alcaldía para revisar la repartición de tierras y los nuevos registros presentados por Valentina del Sol. Lo que para algunos era un acto de justicia, para otros era una provocación, y para Tomás Rafael Zambrano, era su escenario perfecto. Desde temprano, los pobladores comenzaron a llegar. Hombres con sombrero en mano, mujeres de trenza apretada y paso firme, jóvenes curiosos y viejos que cargaban más recuerdos que palabras. Sebastián llegó primero. Se mantuvo al margen, apoyado contra una columna, vigilante. Sabía que algo estaba por suceder. Lo sentía en la piel. Valentina apareció unos minutos después, vestida con sobriedad, pero con la dignidad de quien ya no camina por la tierra. La pisa. Su mirada iba directa, sin desvíos, y sus labios cerrados hablaban más que un discurso. Caminó hacia el estrado con la carpeta de documentos que sustentaban la verdad. Las tierras habían sido robadas, las firmas falsificadas, los nombres manchados. El juez local se preparaba para dar inicio a la sesión cuando, de pronto, el sonido de cascos resonó en la calle empedrada. Tomás Rafael llegó a caballo, como si viniera de otro siglo, con el cuerpo erguido, el rostro impasible y el mismo traje claro con el que había entrado a la hacienda días atrás. No desmontó. Desde el lomo del animal, miró a todos como si fuera el dueño de cada alma allí presente. El juez titubeó. El silencio se apoderó de la plaza, y entonces Tomás Rafael habló. «Antes de que este circo continúe», dijo, proyectando la voz como si hubiera nacido para el teatro, «tengo algo que decir.
Algo que cambiará la manera en que ven a la señorita Valentina del Sol. Un murmullo se esparció como pólvora encendida. Sebastián enderezó el cuerpo. Valentina no se movió. Solo apretó la carpeta con más fuerza. Hace más de 30 años, continuó él, con los ojos clavados en los de Valentina. Su padre, Elías del Sol, firmó un acuerdo que nunca fue registrado oficialmente. Un acuerdo que vendía parte de esta tierra a cambio de silencio. Silencio sobre el origen de su propia hija. Un trueno, aunque no en el cielo, pareció estallar entre los presentes. Algunos se miraron sin entender, otros se persignaron. Doña Rosario, que estaba entre la multitud, cubrió la boca con la mano. Valentina no respiró. La madre de Valentina, prosiguió Tomás Rafael, con cada palabra afilada como cuchilla. No era la esposa de don Elías. Era una mujer del pueblo, una jornalera, una mujer que murió sin que se le reconociera su lugar. Y por eso, por ese error de sangre, Elías aceptó entregar una parte de su tierra a mi padre, para evitar el escándalo. La tensión era insoportable. Sebastián dio un paso adelante, con los puños cerrados, pero Valentina levantó la mano. No lo miró. No lo tocó. Solo le pidió con un gesto que esperara. Tomás Rafael bajó del caballo y caminó hasta el estrado. Sacó un sobre del interior de su saco y lo puso sobre la mesa del juez. Aquí está la prueba, una copia del acuerdo firmado por don Elías y mi padre. Pido que se anule la entrega de tierras, ya que el linaje de Valentina está en duda, y si no tiene derecho de sangre, no tiene derecho sobre esta hacienda. El silencio posterior fue cruel, no solo por lo que se había dicho, sino por cómo se había dicho. Valentina no lloró, no tembló, solo alzó la mirada hacia el cielo encapotado, como si buscara allí las palabras que se negaban a salir. Luego miró al juez, a la gente, y finalmente a Sebastián. «¿Mi madre fue una jornalera?», dijo en voz baja, más para sí que para los demás. «Entonces tengo más derecho que nadie a esta tierra, porque la trabajó con sus manos, porque murió sin pedir nada, y porque yo no voy a dejar que nadie borre su nombre del mío». La gente guardó silencio, no por temor, sino por respeto. El juez tomó el sobre, lo abrió, leyó en silencio. Luego miró a Tomás Rafael. «Este documento no tiene valor legal, no está registrado, no lleva testigos, y fue firmado bajo coacción». Tomás Rafael palideció, pero no habló más. Valentina dio media vuelta, bajó del estrado y caminó por el centro de la plaza. Cada paso suyo era como un golpe en la tierra, como si le devolviera a su madre, en silencio, a honra que nunca teve. Sebastián la esperó al final del camino, no con palabras, solo con los brazos abiertos, y ella, por fin, descansó entre ellos. La noche llegó sin prisa, como un suspiro largo después de un día demasiado intenso. En el paraíso perdido, el viento apenas se atrevía a moverse, como si la tierra entera estuviera conteniendo la respiración. Las ventanas estaban abiertas, dejando entrar el aroma de las bugambilias mojadas por el rocío, y la luna, llena y plateada, colgaba en lo alto como una lámpara ancestral que lo iluminaba todo, incluso lo que aún dolía. Después del escándalo en la plaza, el pueblo entero se había recogido temprano. Los murmullos ya no se escuchaban, y los pasos de los curiosos se apagaban al llegar a la puerta de su casa. No había más preguntas. No había más dudas. Valentina del Sol había enfrentado su verdad con la frente en alto, y el pueblo, que tanto la había mirado con recelo al principio, ahora la miraba con respeto, con orgullo. Pero el alma no se acomoda tan fácil como el cuerpo. Valentina caminaba sola por los jardines de la hacienda, bajo la luz suave de la luna. Cada paso era un eco de lo que había vivido ese día. Su pasado, antes enterrado en susurros e invenciones, agora estaba expuesto. Ya no era segredo, ya no era vergüenza, era historia, era raíz, y eso dolía, pero también liberaba. No sabía en qué momento Sebastián se unió a su caminata silenciosa.
Tal vez ya la estaba esperando. Tal vez sus pasos sabían a dónde ir sin que ella lo llamara. Él apareció entre las sombras del patio, con el rostro sereno y la mirada profunda, como un faro en medio de la noche. No dijo nada al principio, solo caminó a su lado, en silencio, como si supiera que había cosas que no necesitaban ser dichas. Cruzaron el jardín juntos, entre los rosales dormidos, hasta llegar a la vieja banca de hierro forjado que había pertenecido a la madre de Valentina. Allí se sentaron sin prisas. Solo los dos. Y el mundo detenido. Él la miró por fin. Sus ojos verdes brillaban con un resplandor nuevo, distinto. Ya no había tormenta en ellos, ni rabia, ni orgullo herido. Solo calma. Solo verdad. «Eres más fuerte de lo que crees», dijo al fin, con voz baja. «Y yo, más débil de lo que pensé». Valentina no respondió. No porque no tuviera palabras, sino porque su corazón estaba demasiado lleno para dejarlas salir. Cerró los ojos un instante, respirando el aire de la noche, y cuando los abrió, lo miró como si estuviera viéndolo por primera vez. Él tomó su mano, no con posesión, ni con urgencia, sino con ternura, como quien encuentra por fin algo que había estado buscando desde siempre. «Quiero prometerte algo», dijo. «No desde el orgullo, no desde la culpa. Quiero hacerlo desde el amor que me nace ahora, limpio». Valentina apretó su mano. No necesitaba una promesa, pero entendía que a veces, para sanar, también hay que oírla. «Prometo caminar contigo», continuó. «No delante, ni detrás. Contigo, en el lodo, en la cosecha, en las verdades que aún no descubrimos. Y si algún día mis miedos me hacen retroceder, prométeme que me vas a jalar de nuevo hacia ti». Una brisa ligera cruzó el campo, moviendo el cabello de ella y levantando apenas el borde de su falda. En los establos, un caballo relinchó suavemente, como si aprobara la escena. Y en lo alto, la luna brillaba más fuerte. Valentina no contestó con palabras. Se inclinó y apoyó la cabeza en su hombro. No como quien se rinde, sino como quien encuentra descanso. Y desde ese lugar, entre su pecho y la noche, pronunció por fin lo que no había dicho nunca. «Nunca tuve miedo de ti, Sebastián. Solo miedo de que te fueras». Él la abrazó. No como protección, sino como raíz. Y así, sentados bajo la luna, sellaron una promesa que no se decía con anillos ni papeles. Se decía con el silencio compartido, con la cicatriz abierta, con la mano extendida en medio del abismo. Porque a veces, amar no es gritarlo, es quedarse. Y Sebastián se quedó. El amanecer en el paraíso perdido no trajo consigo el canto de los gallos ni la brisa fresca de costumbre. El cielo tenía un color incierto, grisáceo, como si las nubes aún no decidieran si quedarse o marcharse. El ambiente era espeso, cargado, como si la tierra misma supiera que algo estaba por quebrarse. Era una mañana sin promesas, donde hasta el aire parecía dudar. Valentina despertó con una punzada extraña en el pecho. No era dolor, no era miedo. Era ese presentimiento mudo que avisa antes de que algo se desmorone. Desde la ventana de su habitación, observó los campos aún húmedos por el rocío. Todo estaba en silencio. Demasiado silencio. Sebastián había salido temprano. Desde que compartían no solo la hacienda sino el corazón, él se encargaba de revisar los potreros, hablar con los peones, asegurar el trabajo de cada día. Pero esa mañana, por primera vez en mucho tiempo, no se despidió. Valentina bajó las escaleras sin prisa. Al llegar a la cocina, encontró a doña Rosario con el ceño fruncido y el rosario entre los dedos. No se oía el chisporroteo del café ni el ruido de los platos. Todo estaba suspendido. «Llegó alguien», dijo la mujer con voz apagada. «Alguien de tu sangre». Valentina arqueó las cejas. Rosario no hablaba así a la ligera. «¿Quién?» «Santiago del Sol».
El nombre cayó como piedra en agua tranquila. Santiago, primo de Valentina, hijo del hermano menor de don Elías, un fantasma del pasado. Nadie lo había visto en años. Decían que andaba en negocios turbios, que nunca había aceptado quedar fuera del testamento, que odiaba a Valentina más de lo que amaba su apellido. Ella lo encontró sentado en el salón principal, con las botas sobre la mesa y una sonrisa que no era de bienvenida. «Prima», dijo al verla, «qué gusto verte después de tantos años. Te ves poderosa». Valentina se mantuvo de pie. «Y tú igual de cínico». Santiago chasqueó la lengua, disfrutando el enfrentamiento. Luego arrojó sobre la mesa un sobre grueso, cerrado con sello notarial. «Vengo por lo que me pertenece. Don Elías dividió estas tierras antes de morir, aunque tú y tu madre se hayan esforzado por ocultarlo». Valentina abrió el sobre. Sus ojos recorrieron el contenido. Un testamento adicional, firmado, sellado, fechado años atrás. «¿Dónde encontraste esto?» «Eso no importa», contestó él alzando los hombros. «Lo importante es que la parte norte, la que tiene agua y ganado, ahora es mía». Valentina respiró hondo, manteniendo la calma. Sabía que Santiago no venía solo por la tierra, venía por venganza. Horas más tarde, Sebastián revisaba los corrales cuando recibió el mensaje. Corrió de inmediato hacia la casa y encontró a Valentina en la biblioteca, leyendo cada línea del documento con la concentración de quien sostiene un arma. «Esto no puede ser legal», dijo él, furioso. «¿Cómo lo consiguió?» Valentina cerró el testamento y lo colocó sobre la mesa. Alguien de adentro se lo dio. Alguien que conocía cada rincón de esta casa. Sebastián entrecerró los ojos. Entonces pensó en Rosario. Valentina negó con la cabeza, pero no con fuerza. «Ella me crió, me protegió». «Y por eso mismo», interrumpió él, «tenía acceso a todo». Ese mismo día, doña Rosario desapareció por unas horas. Cuando regresó tenía la mirada baja y las manos frías. No dijo una sola palabra, y esa noche, en los corredores de la hacienda, se escucharon pasos que no eran de nadie. Porque las traiciones más letales no vienen del enemigo, vienen del corazón. La luna se alzaba sobre el paraíso perdido como una testigo silenciosa del último acto. No había estrellas esa noche. El cielo estaba cubierto por una capa espesa de nubes grises, como si el universo entero se negara a brillar hasta que la verdad fuera dicha. El aire olía a humedad, a tierra removida, a confesiones que llevaban demasiado tiempo enterradas. Valentina caminaba sola por los pasillos de la hacienda. Sus pasos resonaban con la calma de quien ya no huye. Cada cuadro en la pared, cada rincón de aquel hogar que había visto su infancia, su duelo, su amor y sus batallas, parecía despedirse de ella sin decir palabra. No era tristeza lo que cargaba, era claridad. Y la claridad, cuando llega tarde, duele como un cuchillo. Horas antes, Rosario se había confesado. No con palabras largas, sino con ojos llenos de lágrimas. Había entregado el testamento a Santiago no por traición, sino por miedo. Miedo a perder lo poco que quedaba de una promesa vieja que le había hecho a don Elías. Proteger a Valentina, incluso de sí misma. Lo creyó justo, lo creyó necesario. Pero el amor, cuando se deforma por miedo, deja de ser amor. Valentina no la juzgó. Le tomó las manos y le dijo que la perdonaba. No por compasión, sino por amor verdadero. El que se sostiene incluso después de la herida. Al día siguiente, en la vieja capilla del pueblo, se celebró la última reunión. Juez, notario, testigos. Santiago había exigido que se validara el documento. Sebastián llegó con el rostro duro y la rabia controlada bajo la piel, pero fue Valentina quien se adelantó. Vestía de blanco, no como novia, sino como símbolo. Pureza no por inocencia, sino por verdad. Tomó la palabra sin levantar la voz. Aquí está el legado de mi padre. No está en papeles ni en firmas. Está en la gente que trabajó esta tierra.
en los callos de sus manos, en el sudor que cae sin pedir recompensa. Está en el nombre de mi madre, que fue escondido por vergüenza, y que hoy vive en cada hoja de maíz que florece en nuestros campos. Esta tierra es mía, no porque alguien me la heredó, sino porque la he defendido con el alma. El silencio que siguió fue absoluto. Hasta el viento pareció detenerse. Santiago, en un último intento por arrastrarla al barro, se puso de pie. Lo que dices no basta. La ley está de mi lado. El juez levantó la mano. Abrió el sobre sellado por Valentina y sacó otro documento. Una carta escrita por don Elías, sin firma legal, pero con tinta viva. Un testamento de palabra. Si algún día me callan los cobardes, que hablen los que me conocen. Valentina es mi sangre, mi raíz, mi verdad. Lo que le pertenece a ella, nadie lo podrá quitar. Santiago no tuvo más que decir. Su máscara cayó. Su ambición quedó expuesta como una herida abierta. Salió del lugar sin mirar atrás, solo, sin aliados, derrotado por algo más poderoso que los papeles, el amor verdadero de un padre por su hija. Esa noche, la hacienda se llenó de luces. No por celebración, sino por paz. Valentina y Sebastián se encontraron en el viejo campo de trigo, bajo la luna que ahora sí brillaba. No se dijeron nada. No se preguntaron por el mañana. Ya no hacía falta. Sebastián la tomó por la cintura. ¿Y ahora qué sigue?, preguntó sin miedo. Valentina lo miró con dulzura, con fuego, con todo. Ahora se sembramos. Y así, bajo el cielo que por fin respiraba tranquilo, dos almas rotas se fundieron en una sola, no con besos, con raíces, porque el paraíso perdido nunca fue un lugar, fue un camino. Y por fin, lo habían encontrado. Hemos llegado al final de otra historia de amor. Déjame un like y dime en los comentarios qué te pareció. Y claro, si aún no te has suscrito, ¿qué estás esperando? Sé parte de nuestros primeros 10,000 suscriptores.